Me indican, por favor, si se ve bien. Recording in progress. Sí, se ve bien. Ya, bueno, enseguida comenzamos. Un momentito, voy a conectar mi pantalla para escribir. Ya, lo del proyecto, para que puedan ustedes avanzar, lo vamos a ver finalizando esto, ya que esta parte también ustedes tienen que calcular, ¿no? En su sección transversal. Y si se fijan, pues es una viga parecida a la que tienen en el proyecto, así que prácticamente van a aplicar las mismas condiciones acá, ¿no? Bueno, la viga prefabricada de sección I nos indica que tiene que ser diseñada con una losa vacía in situ, que es más o menos parecida, ¿no? La sección transversal del puente. La armadura pretensada consta de 2 cables parabólicos de 5 fierros, 5 torones de media pulgada, acero con estas características mecánicas y con un área de 0,987 centímetros cuadrados. La densidad del hormigón, la resistencia característica de la losa, la resistencia característica de la viga. Tenemos algunos datos como ser el coeficiente de fricción que se va a considerar en el porcentaje de pérdida, y también este otro coeficiente K que es para la consideración que tiene de los tiros parabólicos o rectos de nuestra viga. Bien, entonces bajo el cálculo de las características geométricas de la sección, ya viene el dato del Y1P que es 3962. A ver, sí, ya viene el dato 3962, y el Y2P que es 5038, que sería la consideración de las alturas, ¿no? Respecto al el eje neutro de la viga. Y la excentricidad entre esta armadura, que tiene una altura desde el borde inferior igual a 10 centímetros, hacia el eje neutro de la viga, pues sería la resta entre Y1P y C, ¿no? Y aquí tenemos otras propiedades, como ser el área, la inercia de la sección de la viga pretensada, no de la losa, la longitud en la que está apoyada, el Y1P y el Y2P, ¿ya? Y vamos a empezar calculando el esfuerzo de pretensado, ¿ya? El área de pretensado va a ser igual al número de torones por el área de cada torón, que sería, como son 2 cables parabólicos, cada cable tiene estos 5 torones, ¿ya? Entonces, 2 vainas por 5 torones en cada vaina, y por el área de cada torón me da el área total del pretensado. Y aplicando la teoría de tensiones normales, tenemos que la tensión admisible es igual a la fuerza que le llega dividido entre el área que recibe esa fuerza, ¿no? Despejando así la fuerza que le llega a las armaduras, va a ser igual a la tensión admisible por A sub P. Entonces, esta tensión admisible viene a ser denominada FPJ bajo la terminología que se ocupa en el cálculo de porcentaje de pérdida, y vendría a ser la consideración del FPTK y el FP02K, que es la tensión de escurrimiento, ¿no? Se multiplican entonces por esos factores y escogemos el menor, que en este caso sería el primero, ¿no? Eso lo multiplicamos por la armadura de pretensado, que es 987. Y nos da la fuerza que es capaz de soportar los torones que están en las dos vainas. Y en función de esto calculamos las pérdidas debido a fricción. Delta FPF, denominado así, va a ser igual a esta tensión admisible por
1 menos epsilon elevado a la menos mu por alfa más k por x. Si bien recuerdan, esta ecuación ya la vimos anteriormente en el cálculo de alargamiento de cable. Entonces reemplazamos los datos aquí. Ya sabemos que las unidades para reemplazar aquí serían 1 sobre radianes, y aquí sería radianes por cada metro. Y la longitud X, que sería la longitud en la que está proyectada el cable, ¿no? Esa longitud vendría a ser X, aquí, donde la excentricidad que tiene es 29,62 centímetros. Calculamos entonces el ángulo alfa en radianes, que es 2 por y entre dx, que sería la mitad de la longitud que tiene la viga, ya que es parabólico. Entonces aquí está, ¿no? 17 metros, la mitad sería 8,5, que en centímetros sería 850, ¿no? Entonces tenemos ahí expresado el ángulo en radianes de la geometría parabólica que tienen los cables. Y la distancia X sería LX, que vale 8,5 metros, más 8 tercios de Y al cuadrado, que sería 0,2962 elevado al cuadrado, entre 8,5, que es la longitud media, ¿no? Y así tenemos la longitud de la proyección parabólica del cable, que es 8,5275. Ese valor es el que se reemplaza aquí, ¿no? Entonces obtenemos una tensión aquí que se obtiene por fricción, ¿no? 821,5 kilogramos por cada centímetro cuadrado, que en expresado en megapascales sería esto. Pasemos al siguiente punto, que sería las pérdidas debido al hundimiento de anclaje. Delta FPA, que va a ser igual a esta expresión. X es igual a raíz cuadrada de el hundimiento de anclaje que se presenta en el apoyo por el módulo elástico, la longitud de la viga, dividido entre 2 por la variación de la pérdida de fricción, ¿no? Y esto es igual, entonces, reemplazando a, esto sería un dato, el hundimiento de anclaje está aquí, 6 milímetros, que expresado en centímetros sería 0,6. El módulo elástico, que va a estar en kilogramos por centímetro cuadrado, la longitud en centímetros, y la pérdida de fricción, que está en kilogramos por centímetro cuadrado. Reemplazamos esos valores aquí en esta expresión y obtenemos X, que expresado en metros sería 11,14 metros. Ahora, si este X es mayor a L medio, la pérdida por hundimiento de anclaje es igual a 0. ¿Ya? Y tendría que calcularse con esta expresión. ¿Ya? Ya no estaría en función de solamente del hundimiento. ¿Ya? Como en el caso acá, el segundo caso es cuando X sea mayor a la longitud, entonces es diferente de 0, ¿no? En ambos casos es diferente de 0, perdón, aquí me confundí, es diferente de 0 y se calcula con esta expresión, y aquí también al ser diferente de 0 se calcula con esta expresión, siempre y cuando X sea mayor a L y aquí X mayor a L medio. ¿Ya? Ahora, aplicando la primera, que en este caso esto es mayor a L medio, pero no es mayor a L, o sea, L es 17 metros, entonces esto me dio 11,14 metros. Tendríamos que utilizar esta expresión y reemplazando los datos sería 2 por 0,6, que es el hundimiento de anclaje, por el módulo elástico del armadura pretensado, entre X, que está expresado en centímetros, menos 2 veces la pérdida por fricción, megapascales, o en kilogramos por centímetro cuadrado, mejor dicho. De esa manera obtenemos la pérdida por hundimiento de anclaje, que luego lo convertimos a megapascal. Pasando al punto 4, que es la pérdida debido al acortamiento elástico, delta FPS. Si en el caso de que sea pretensado, tenemos que considerar un coeficiente K sub ES de 1, y en el caso de que sea postensado, de 0,5. Entonces aquí tenemos la expresión que calcula las pérdidas, que considera ese coeficiente, el módulo elástico de la sección pretensada y el módulo elástico del hormigón. ¿Ya? Y eso se multiplica por
este FCGP, que vendría a ser la tensión inicial cuando se somete a compresión el elemento, y eso se obtiene de esta expresión, el P sub I, que va a ser implementado en esta ecuación, donde se calcula el FCGP. Entonces tenemos P sub I, que es igual al P sub 0, menos las pérdidas que se producen por fricción y por hundimiento de anclaje, y todo eso se multiplica por el área de pretensado que teníamos, ¿no? P sub 0 entonces está aquí, y aquí están las pérdidas de tensiones, ¿no? Multiplicadas por el área, que me va a dar una fuerza. Se tiene que restar de este valor y obtenemos un resultado P sub I. Entonces el P sub I lo reemplazamos en esta expresión que considera el primer estado, ¿no?, de tensión de la viga pretensada. Entonces aquí tenemos la fuerza inicial P sub I multiplicado por 1 entre el área más la excentricidad dividido entre el módulo resistente respecto al centro de gravedad. Ya el módulo resistente respecto al centro de gravedad tendría que ser igual a la inercia dividido entre la excentricidad. Entonces la inercia es esta, la excentricidad es esta, y obtenemos el módulo resistente. ¿Ya? La carga muerta debido al peso propio, ya sabemos que se calcula con el peso específico del hormigón y el área, obteniendo una carga lineal, y el momento solicitante con la expresión de la carga por la longitud al cuadrado entre 8. Eso lo reemplazamos entonces aquí y obtenemos un resultado de la tensión de pretensado inicial de 81,78 kilogramos por centímetro cuadrado. Entonces ya podemos reemplazar en esta expresión. Y si ustedes se dan cuenta que el P sub I tiene una variación de carga debido a las pérdidas por fricción y por hundimiento de anclaje. ¿Qué dice entonces? Que cuando este P sub I es igual al P sub 0, entonces es pretensado, ¿no? Cuando el P sub I es diferente del P sub 0, entonces es postensado. Bueno, en este caso reemplazamos, utilizamos K sub ES, que es para una viga postensada. Al parecer el enunciado decía postensado. A ver. Y a ver, postensado. Bueno, tiene que indicar aquí ya. Entonces aquí deberíamos corregir por 1, debería ser, ¿no? Vamos a asumir que era postensado ya que están hechos los cálculos. Y reemplazamos el E sub P, que es el módulo elástico de la armadura pretensada, el E sub C, que es el módulo elástico del hormigón, por la tensión que tenemos aquí, ¿no?, en kilogramos por centímetro cuadrado, y obtenemos una pérdida de tensiones debido al acortamiento elástico, que lo podemos transformar a megapascales. Las pérdidas diferidas, delta FPLT, están dadas por esta expresión que consideran los factores por humedad y los factores K sub F, que está en función de la tensión inicial de resistencia al hormigón, ¿no? Y esta es la expresión que tenemos, la genérica. Y además también considera el delta F, o sea, la pérdida de tensión debido a la relajación del acero. ¿Ya? Entonces el K sub H se calcula con esta expresión que está en función del porcentaje de humedad. Y el porcentaje de humedad nos lo daba aquí como dato, que estaba al 70%. Entonces reemplazamos eso acá, que es 70. Y nuestro valor K sub H me da 1. K sub F es 34,5 entre 6,9 más el F sub 6. ¿Ya?
Entonces el F sub 6 se calcula con esta expresión que es el 0,8 del F sub C. Como nuestra resistencia del hormigón era 350, se multiplica por 0,8 y me da 280, que en megapascales sería esto. Entonces ese valor lo reemplazamos aquí y al dividir esto entre el polinomio que está abajo, me da aproximadamente 1. Ahora, la armadura de pretensado lo vamos a expresar en milímetros cuadrados y la armadura perdón, el área de hormigón de la sección pretensada en milímetros cuadrados igual. Para calcular el F sub PI, dividimos el P sub I que calculamos en el inciso anterior entre el área del pretensado y obtenemos una tensión. Y esa tensión la podemos cambiar a megapascales. Por lo tanto, esos valores los reemplazamos aquí, donde el factor 10 se multiplica por el F sub PI que acabamos de calcular, la armadura del pretensado en milímetros cuadrados, el área de la sección pretensada por K sub H que es 1, por K sub F que es 1, más 82,7 por 1, y el delta FPR en función al tipo de acero que tengamos, pues tiene un valor. Si es relajación baja, sería este de acá. Si es relajación normal, sería este. En este caso se consideró relajación baja 16,5. Entonces, las pérdidas por, por efectos diferidos en la sección de pretensado sería esta de acá, 153,30 megapascales. Las pérdidas totales sería entonces la sumatoria de las pérdidas de tensión por fricción, las pérdidas de tensión por acortamiento elástico, por hundimiento de anclaje, por acortamiento elástico y por pérdidas diferidas, ¿no? Sumamos entonces esas tensiones y obtenemos un valor que lo podemos transformar a kilogramos por centímetro cuadrado. Entonces el porcentaje de pérdidas va a ser igual a este valor que encontramos dividido entre el FPJ, que sería la tensión inicial, aquí, que es 14.250, y multiplicamos por 100 para que nos dé el porcentaje, ¿no? Entonces, si se fijan, es aproximadamente el porcentaje que nos suele dar de datos, ¿no? El ingeniero en algunos ejercicios. Bien, y eso sería entonces el cálculo de las pérdidas de tensión en el pretensado, ¿no? No sé si tienen alguna duda. Bien, entonces enseguida vamos a ver un poco para el despeje de las dudas del proyecto, ¿ya? Me va a dar un minuto, así voy a buscar el archivo que tiene, creo, el ejercicio, ¿ya? Es un PDF.
Muy bien, entonces, eh, estos son los datos que le da el ingeniero, ¿no es cierto? Para poder hacer el cálculo. Le da las dimensiones de cada uno de los componentes que tiene el puente. Se está viendo el PDF, ¿no? Se la juega. Ya. Entonces, cada uno de estos datos que les da, le va a ayudar a ustedes a calcular el peso propio del puente en total, ¿no? De la parte superior, que sería hasta la losa, ¿no? Todo eso. Ahora, ustedes bien saben que cuando una viga es compuesta, trabaja con la losa que está en la parte superior, ¿no? Ya hicimos sección compuesta. Ya hicimos una ayudantía de sección compuesta y está en el claro. Entonces, esa sección compuesta va a trabajar con carga. La viga primeramente va a soportar su carga, su peso propio en el estado de servicio, ¿no? Y luego va a haber un control perdón, en el estado inicial sería, ¿no? La viga, su peso propio y la fuerza de pretensado inicial. Ahora, las cargas que están por encima, que serían todas estas, sería ya para la sección compuesta, ¿no? La carpeta asfáltica, la acera, el bordillo, el pasamano, ¿ya? Este pasamano tiene un peso. Este pasamano, el barandado tipo P3 en la ASTO tiene un peso lineal, entonces ya no va a ser necesario que calculen su carga. Pero después de todos los elementos, que sería el bordillo, la acera, el pasamano, tienen un peso propio. Y ese peso propio es una carga muerta, pero para la sección compuesta, una vez ya está vaciada la losa. Ahora la losa también tiene un ancho efectivo de trabajo, ¿no? Eso lo llevamos en hormigón 1. Bajo norma se calcula un ancho efectivo de trabajo de la viga pretensada, ¿no? Entonces todo eso que está por aquí encima vendría a ser lo que contribuye al peso de la carga muerta que cae sobre la viga pretensada y sobre la viga compuesta una vez esté hecha la losa, ¿ya? Eso por una parte. Ya, en esta parte de aquí, esta observación de acá, la verdad muy bien, no estoy seguro si se la debe tomar en cuenta, pero en el cálculo de las pérdidas de tensión del hormigón, perdón, de la sección de hormigón pretensado, no he visto que haya un avance con relación a las pérdidas de tensión en función al tiempo, ¿no? Al tiempo que pasa, ¿no? Eso creo que no lo vi, pero si no me equivoco, tiene las mismas consideraciones que acabamos de hacer en el ejercicio, ¿ya? A veces los conceptos se pueden mezclar, entonces sería muy bien descartar de que esto se refiere a otro concepto que no sea el que acabamos de ver, ¿ya? En el ejercicio que hicimos de ejemplo. Ahora, ¿cuáles son la sección de la viga? Serían estas acá. Ya aquí también quería comentarle que se ve una dimensión de 0,60 y haciendo la observación de que aquí es 0,18 sumado a estos otros dos valores, que serían 2 veces 0,185, dan 0,55 en total. Esto ya se lo dejo a su criterio de ustedes. Pero yo considero que esta medida de aquí fue una medida que se redondeó, ¿no? Y considero que las medidas que están más exactas, que serían estas con 3 decimales, son las que aportan para la sumatoria de la base de aquí, la base inferior, ¿no? De todas maneras, sea cual sea el, el valor, únicamente varían las propiedades geométricas, ¿ya? No, o sea, no es que vaya a decir, pucha, está mal, ¿no? En sí, si el error no está en ustedes, ¿no? Ustedes están adoptando unas medidas que están bien en la sección transversal, entonces hay que tener en cuenta eso, ¿no? O quizás, si es que se podría, consultarle al ingeniero, pues, ¿no? Pero aún así yo considero que las medidas que tienen mayor precisión son las que hacen referencia a la viga. Y esto aquí quizás se debió a un error por redondeo de decimales en el programa de dibujo que haya utilizado la persona que hizo este dibujo, ¿no? Entonces, de 0,55 a veces se redondea a 0,6, ¿no?
Entonces eso. Ahora esta carga viva del camión, todo lo que vimos fue carga muerta anteriormente. Esta carga viva del camión vendría a considerar lo que son conceptos de la materia de puente, ¿ya? Yo les voy a pasar el link en lo posible de la materia de puentes, las clases que tengo grabadas ahí de esta gestión, y ahí van a ver cómo es que se calcula este momento de la carga viva del camión MS18. Tienen que buscar cuál es la carga de este camión, la P de cada eje de las llantas, ¿ya? Eso debe estar en la norma. Entonces, eso tienen que tener cuidado también, es otro tipo de camión, no es el mismo que considera la norma estándar, ¿ya? Y obviamente están las incógnitas que vendrían a ser lo que nosotros hemos venido haciendo en este semestre con los ejercicios que hemos realizado. Hemos sabido dimensionar las armaduras y también considerar las pérdidas para calcular la fuerza de pretensado inicial y final. También hemos hecho el cálculo de las tensiones normales en el estado de transferencia y bajo carga de servicio. Esto de la definición de las trayectorias de cable está en uno de los temas que plantea el ingeniero y ustedes podrían hacerlo bajo su criterio. Este criterio va a ser distinto para cada uno de ustedes. Las ecuaciones que permiten calcular la trayectoria, las coordenadas que va a tener cada cable en la sección transversal están especificadas en un apartado y no se trata más que criterio de cada uno de ustedes cómo lo quieren armar. Ahí hay ejemplos de cómo se podría armar la sección transversal, ¿no? Y las pérdidas de pretensado que acabamos de ver, que está referido a esto, ¿no? Que ya lo podrían también determinar con el ejercicio que acabamos de hacer. Bien, entonces eso es lo que se tiene que hacer, ¿ya? Más allá de que, de que se pueda complicar por la carga viva aquí, todo lo demás es de, de lo que hemos venido haciendo en el semestre, ¿no? Y también de las cargas muertas que se tienen que adicionar acá y que después se tienen que repartir para cada viga, ¿no? En lo posible, háganlo con el ejemplo con la viga interior, ¿no? De esa manera vamos a obtener la armadura más o menos genérica que se va a adoptar para las vigas de los bordes, ¿ya? Entonces, eso es lo que yo propondría hacer si en caso tuviera que hacerlo. Yo imagino que van a hacerlo en grupo, entonces eso es lo que yo propondría hacer y que puedan ganar tiempo visualizando lo que es el concepto de líneas de influencia para puentes, que es todo esto acá, ¿no? Para la carga viva. Entonces, eso le voy a pasar el link enseguida en el, en el grupo y pueden visualizar los videos de manera libre. Así que eso sería entonces lo que se tiene que hacer. Si tienen alguna duda o consulta, a ver, les estoy para escucharlo. Bien, entonces les paso el link enseguida y también el formulario para la asistencia.